Lo que Dios ha dejado establecido como su palabra. La podemos extraer de un libro, la podemos extraer de un teléfono, la podemos extraer de una fotocopia que simplemente a través del internet lo descargamos y sacamos una copia. Hay unas que están en la Biblia como biblioteca, también ahí está la palabra de Dios. Está en la palabra de predicadores siempre y cuando estos estén formados en una sana doctrina y la prediquen o la anuncien. La palabra de Dios es pública y notoria, en cualquiera de sus formas. Lo importante es que el que la oye, ¿verdad? Que es lo que quiere Dios, que la crea, que tenga confianza en ella, que la crea, que se afirme en eso que oye como la verdad y que la crea. Y no solamente que la crea, sino que la internalice, la guarde muy adentro de su corazón. Y no solamente que la guarde en su corazón, sino que camine en ella, que la viva. Es el Evangelio. Es la iglesia, el llamado a la iglesia en este tiempo. ¿Desde hace cuánto tiempo no está la iglesia incluso entendida en la palabra de Dios? La oyen, la repiten, hasta la anuncian, pero en los tiempos pasados hasta ahí llegaba. Ahora el llamado es a vivirla. Para poder vivir la palabra de Dios hay que entenderla. Para poder entenderla hay que oírla o leerla. Para poder leerla tiene que tenerla, tiene que ubicarla. Por eso le digo, hay una que se conoce como la Biblia, pero que la Biblia es una biblioteca, ¿no? Entendiendo tampoco que no puede existir una especie de idolatría hacia ella, hacia la Biblia, ¿no? Porque hay versiones muchas. La palabra de Dios tenemos que entender que cuando se entiende como la Biblia es biblioteca. Son 66 ensayos literarios que están en un libro. Si lo ve como la Biblia, ¿no? Porque es que esta palabra de Dios también puede estar enmarcada en un teléfono digital. Hoy en día usted se mete palabra de Dios y le salen miles. Y ahí hay muchas, en PDF, por internet, por la nube, dramatizada, hablada, escrita en versiones como usted las busque. Importante es oír la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso es que no tenemos que enfocarnos en este tiempo, en el 2024, como la Biblia, porque ella también lo único que tiene son escrituras o mensajes, ¿verdad?, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios a hombres santos de Dios y que la escribieron en un tiempo. Lo importante es tenerla en el corazón. Esta Biblia tiene 66 ensayos literarios. Hay Biblias que no tienen 66 ensayos, sino tienen 72. Hay otros que no tienen los 66 torcidos. Hay editoras que sacan los 66 ensayos torcidos. O sea, hay palabras que dicen que, por ejemplo, en Romanos 9:5, que la palabra de Dios dice que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, que vino a través de los patriarcas del judaísmo, y se hizo carne, dice que Jesucristo es Dios en la tierra. Hay unas que dicen que no dicen eso, sino que le cambiaron esas pequeñas frases, ¿no? Y ponen Dios sobre todas las cosas. Hay Biblias así. Entonces, es importante entender que se trata de la palabra. Esos 66 ensayos literarios están en el Antiguo Testamento y 39 ensayos escritos por el judaísmo, por profetas del judaísmo. Y en el Nuevo Testamento hay 27 ensayos escritos por apóstoles del Cordero del Señor, apóstoles llamados por Jesucristo, que la misma palabra de Dios los asigna como apóstoles llamados por el Señor Jesucristo para un trabajo, y parte de ese trabajo forma estas palabras que ellos escribieron y que hoy tenemos en el teléfono o en la biblioteca que usted tiene como la Biblia, o en simplemente una fotocopia de muchos extractos bíblicos que alguien le regaló o que está en la boca de un predicador, pero este predicador, por supuesto, entendido pues en las sanas palabras que escribieron estos apóstoles. Yo le voy a hacer un cuento. Hubo una nación, una ciudad específicamente, donde en una oportunidad una de estas palabras de Dios, pero no estaba escrita, porque en ese tiempo no estaba escrito ni el libro de Jeremías ni los profetas que vinieron después de Jeremías.
En ese tiempo sí estaba el Pentateuco, porque ellos se basaban en eso. Este profeta se llama, este profeta del judaísmo, llamado Jeremías, escribe en Jeremías 6, que le dijo a esta nación, pueblo de la tierra del norte, a una nación rebelde, ¿no? Ahí específicamente estaba en Jerusalén. Mire, le dijo, pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán, serán crueles y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti. Le estaba hablando este profeta a una ciudad y le dice, contra ti, oh hija de Sión. Eso fue lo que la palabra de Dios, que no estaba escrita en ese tiempo, estaba en la boca de un profeta llamado Jeremías. Y esto era lo que le estaba anunciando este profeta a esta ciudad. Pero si usted va a Jeremías 6 para poder entender, porque aísle el verso, siempre enseñándole que no aísle verso, esta hija de Sión donde le dijo Jeremías, mira, va a venir gente a caballo muy cruel, muy despiadada y te va a azotar. A ti te lo digo, hija de Sión. Mira cómo era esta hija de Sión. Toda ella estaba llena de violencia. Lo dice el mismo libro de Jeremías. Está contando Jeremías. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, la hija de Sión, nunca cesa de manar su maldad. Esa era la descripción de esta ciudad, según el profeta del judaísmo llamado Jeremías. Injusticia y robo se oyen en ella. O sea, no hay otra cosa de la cual se hable, sino de que sus moradores, los que no eran ladrones, eran injustos. Y los que no eran injustos, eran ladrones. Como dice el mismo Jeremías, no cesaban su maldad. Continuamente en mi presencia, ¿no? Palabras del Señor en la boca de un profeta del judaísmo. Enferma y herida está esta ciudad, oh hija de Sión. Está hablando de Jerusalén, y que era la capital de Judá. Y después le dice el profeta, corrígete, oh Jerusalén, corrígete para que no se aparte mi alma. En las bocas de este profeta, el mismo Dios hablando, o sea, las palabras de nuestro Dios en la boca de un profeta. Para que no te convierta yo hoy en un desierto o en tierra inhabitada. Corrígete, le dice Dios al profeta, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos, los oídos de los moradores de esta Sión, de esta hermosa ciudad, tus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que escuche bien aquí lo que dice Jeremías, he aquí que la palabra del Señor es cosa para ustedes, para los que oyen, para los que oían a este profeta, es cosa vergonzosa. Ya no la aman. Fíjense la situación de estos moradores. Ya no la aman, es cosa vergonzosa. Estoy siguiendo la serie del valor, el valor que le debemos dar nosotros, la iglesia de Jesucristo, a las palabras de Dios. A las palabras de Dios. Para aquellos que no viven sino pendientes de un oír para criticar, que pueden estar en su teléfono. Las palabras de Dios que pueden estar en su teléfono o en la Biblia, la biblioteca que está en su casa que se llama la Biblia, o en las bocas de un predicador. Las palabras de Dios. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor. Estoy cansado de contenerme. Estoy cansado de mirar y de ver solamente injusticia y robo en sus moradores. Continúa Jeremías diciendo, porque desde el más chico de ellos, de los moradores de esta Sión, hermosa Jerusalén, hasta el más grande, cada uno sigue
su propio corazón en avaricia. Y le agrega este profeta, y desde el profeta hasta el sacerdote, los que podrían tener la autoridad de convertir a través de las palabras de estos profetas y sacerdotes a estos moradores, avaros, ladrones, llenos de maldad y cargados de injusticia, porque hasta ahora esto es lo que ha hablado, lo que decía el profeta. Todos son engañadores, hablando de los únicos que podrían corregir a los avaros, los ladrones, los que estaban cargados de injusticia y los que estaban cargados de maldad. Todos, los únicos que podrían corregirlo, están cargados de engaños. O sea, después dice, curan esto, profetas y sacerdotes. Ponga atención acá, profetas y sacerdotes. Curan la herida de mi pueblo. O sea, todo eso que hasta ahora le he narrado, que estaba en el corazón de los moradores de Jerusalén, que estaba en el corazón de esta Sión, los únicos que podían corregirles con sus palabras de parte del Señor, profetas y sacerdotes, ministros, lo que hacen es engañar. Y las heridas de mi pueblo, dice el Señor, aquí en Jeremías 6, quieren es aliviarla con liviandad, diciendo, paz, paz, tengan paz, tranquilo que no va a pasar nada. Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar de éxito, Dios te va a hacer una persona empoderada. Pero trae tus diezmos y ofrenda. Eso es lo que hacían estos profetas y sacerdotes en los tiempos de Jeremías. No estoy hablando nada de hoy, estoy hablando lo que hacían allá en los tiempos cuando Jeremías caminaba en el planeta Tierra. Pregunta Jeremías, ¿se han avergonzado de haber hecho esto? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, y viene Jeremías a dar su profecía a la cual ya estaba acostumbrado a recibir palos, latigazos y calabozos. Caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Esa era la mala noticia. Esa es la mala noticia. Ahora voy a la buena. Gracias por estar ahí visualizando este video. Por favor, compártalo. Comparte este video y denle a me gusta. Y si está en TikTok o en YouTube, suscríbase a este canal. Y si está en Facebook, envíeme una solicitud de amistad y gustosamente le aceptaremos. Porque detrás de cada noticia mala, siempre hay una buena. Nunca el Señor deja todo a la mala noticia. Nunca lo deja por mitad. Estoy en el 15. Voy al 16. Por eso, por lo tanto, dice el Señor. ¿Ya escucharon la narración de Jeremías, verdad? Así dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Capítulo 6 de Jeremías, verso 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a repetir la buena noticia. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la buena noticia, ¿yo? El único camino, porque aquí dijo parado en los caminos, pero también dice que andad por él, conseguid el buen camino. El único camino y la única senda antigua a la cual pudiera conseguir paz en nuestras vidas y que pudiéramos tal vez
conseguir la misericordia de Dios, tal vez por si quizás tenga misericordia y tenga clemencia de nosotros, es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Y las sendas antiguas están en nuestro Señor. Y esas sendas antiguas están desde el principio, que era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y esas sendas antiguas, que era la palabra de Dios, que salía de la boca del Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, se hizo carne y caminó y anduvo entre nosotros. Y vino a esta tierra, a esta misma Sión, hermosa Jerusalén. Y de allí también lo mataron, estos que estaban cargados de maldad, de injusticia, de avaricia y de sus propias visiones. Pero el Señor se levantó de los muertos y siguió el trabajo que vino a hacer. Y envió su Santo Espíritu. Y ha formado durante 2000 años una institución, un ejército extraordinario que debe estar caminando, debe estar bien plantado en estas sendas antiguas. Estoy hablándole a la iglesia de Jesucristo ahora, la de hoy, caminando en las sendas antiguas. Es lo único que nos garantiza el Espíritu Santo mismo a llevarnos a una verdadera conversión. Es lo único que nos garantiza Dios a que podríamos alcanzar la paz que necesitamos alcanzar. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la que debería estar caminando en las sendas antiguas, la que sí y solamente sí le podría dar el valor que esta palabra de Dios, que en una oportunidad estuvo en la boca de un profeta llamado Jeremías, que hoy puede estar en su teléfono o en una biblioteca que usted tiene en casa que se llama la Biblia. El valor no es el libro. El valor que yo tengo rato llamando a la iglesia de Jesucristo no es al libro, es a las palabras que están en ese libro, que salieron y por inspiración del Espíritu Santo de Dios y pasaron por una pluma en un escritor llamado o profeta del judaísmo o apóstol de Jesucristo en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el tiempo de la bondad de Dios para el mundo, en el tiempo de la oportunidad de que el mundo sea juzgado, o cualquiera persona del mundo o cualquier morador de este mundo sea juzgado cuando su fe es depositada en lo único que ha puesto Dios para salvación, en Jesucristo. Y este Jesucristo hoy sigue hablando, que no seamos como esta Sión, como esta hermosa Jerusalén. ¿Tú sabes lo que dice el Jeremías 6:16? Como dijeron, mire, 2 puntos, no andaremos. Jerusalén le dijo, no andaremos. Voy a volver a repetir, Jeremías 6:16, así dijo el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Continúo, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por favor, le ruego, escuche. No sea como Sión, hermosa Jerusalén. No escucharemos, no andaremos. Sé que hay personas que no van a escuchar y no andar. Allá ellos, algún día serán llamados a juicio. Pero sí hay oportunidad mientras su alma como iglesia esté en ese cuerpo tan hermoso donde está habita su alma, conjuntamente con el precioso y tierno Espíritu Santo de Dios, ese cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que tenga su oído afinado, que el Espíritu Santo de Dios usa las palabras de Dios para que su alma sea
santificada, para que cada cosa que en usted está, que estorba a Dios, sea sacado de allí y echado fuera de su vida para seguir un proceso de santificación y llevarlo al carácter que Jesucristo mostró cuando estaba en la tierra como hombre. Eso es el proceso que está haciendo Dios, el Espíritu Santo en usted y la palabra de Dios donde quiera que la vea, en una fotocopia, en un teléfono, en una biblioteca llamada Biblia en su casa, donde quiera que la vea, pero eso no debe estar ni en la Biblia, ni en el teléfono, ni en una fotocopia. Tiene que estar en su corazón para que viva, como ella dice, que viva. No para que lo anuncie, ni lo repita, ni repita cada ratito una palabra de Dios cuando crea que el diablo se le apareció con 4 cabezas en un sueño. Es para que la viva. Viva la palabra de Dios que puede estar en su teléfono, en una fotocopia o en la Biblia. Vívala. Escúchela atentamente para que la viva. El llamado de nuestro Señor, amo y Salvador a la iglesia de Jesucristo hoy. Yo estoy pronto a venir. Yo estoy pronto a venir. Con un solo propósito tiene esta guerra de Israel, tiene un solo fin. El levantar el templo en Jerusalén, donde hoy está la mezquita de Omar. Símbolo y gran símbolo del Islam, de la religión islámica para el mundo. Donde va a estar el templo de Jerusalén, ahí hoy hay una mezquita. Y toda esta guerra va a terminar en esa mezquita destruida y levantando Israel el templo por tercera vez en la historia mundial. El templo en Jerusalén. Y el que sabe lo que estoy hablando, sabe que ese templo se va a levantar para que se siente el anticristo. Jesús viene por una iglesia que camine en las sendas antiguas, que ya se deje de fábulas artificiosas y de fantasías ilusorias, y que camine en las sendas antiguas, que camine en la verdad, que viva la palabra de Dios en su corazón y en su estilo de vida, verdaderamente, sinceramente y de corazón. Eso es lo que Jesús quiere hoy, que la iglesia se establezca de una vez por todas y que permita el proceso del Espíritu Santo, el proceso de santificación en su corazón para llevarlo a un carácter perfecto, al carácter de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. En eso está trabajando Dios. Y si no lo hace con la palabra de Dios, no lo va a poder hacer. Si usted es iglesia y no conoce la palabra de Dios, yo le animo, mi estimado hermano, anímese a leer la palabra de Dios y a entenderla y a corregir su propia vida conforme a lo que la palabra de Dios le dice, para que pueda vivir el evangelio. Ya no es un evangelio que lo va a tener debajo del brazo ni en el culto donde usted va. Es un evangelio de vida diaria. Es un evangelio en la calle. Es un evangelio en mi familia. Es un evangelio real y muy real en mi propia vida para poder yo decir, Cristo vive en mí. Ya no más religiones, ya no más fantasías ilusorias, ni más fábulas artificiosas. Las sendas antiguas. ¿No andaremos? No, nosotros diremos, sí andaremos, Señor. ¿No escucharemos? Dijeron ellos. No, nosotros sí decimos, sí escucharemos, Señor. Y es el llamado. Es el llamado sin cesar. Por tanto, oí naciones. Y ahí terminó. Naciones y entended, oh congregaciones todas, lo que sucederá, dice Jeremías. Oigan tierra, toda la tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Sabe a quién se refiere? A Israel. Y sí, ciertamente. La historia nos dice que le ha ido muy mal. A este pueblo le ha ido muy mal. Durante toda la historia humana. Nada más en el siglo pasado hubo un hombre llamado Adolfo Hitler que eliminó 6 millones de judíos en menos de 3 años.
le ha ido muy mal. Sin contar cómo le fue con los cártagos, cómo le fue con los romanos, cómo le fue con Babilonia, cómo le fue con los medos persas, sin contar cómo le fue con los ingleses, cómo le fue a principios de este siglo. Créame, la historia dice que le ha ido a Israel, oh Sión, o a ti, hermosa Jerusalén, a sus moradores, tal cual como aquí dice. Por tanto, oí naciones, oigan tierra toda, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esta profecía la vemos en la historia del mundo. Y esta profecía y esta historia del mundo en este pueblo es suficiente para que la verdadera iglesia de Jesucristo, para que el verdadero creyente en Jesucristo tenga temor y tenga respeto y reverencia por la palabra de Dios y tenga un claro entendimiento de lo que deben ser las palabras de Dios en mi vida y un claro respeto y temor a las palabras de Dios que puede sacar usted, vuelvo y repito, de su teléfono o de una fotocopia de unas palabras extraídas de la palabra de Dios o en una biblioteca llamada la Biblia. Para que a mí, este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos, toda su liturgia y toda su ley, no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. No tiene nada que ver con religiones. Es oír atentamente la voz del Señor, tu Dios. Caminar, guardarla y caminar en ella. Lo que acaban de escuchar, Ondas de Libertad. Este es su servidor, el predicador Isaac Díaz, el productor nacional independiente, 12.546. Con la misma palabra de 2 semanas, 3 semanas. Filadelfia 106.9 FM.